Ok, gracias. Entonces, ¿cuál es el deseo de dos personas por generar este otro? El deseo, me parece que precisamente, fíjate, la cuestión del deseo es muy interesante tomarlo por la cuestión del psicoanálisis. El psicoanálisis abre una posibilidad de pensar lo que es nuestra vida cotidiana, pero de una manera bajo la lógica del inconsciente, y eso abre totalmente otra dimensión. Y a eso me refiero con decir, tú el deseo, tu deseo, por más que te esfuerces, por más que quieras, no lo puedes compartir con nadie. Y entonces, y otra cosa muy importante, generalmente cuando nosotros hablamos en psicoanálisis del deseo, se piensa al deseo, porque coloquialmente el deseo es algo placentero, algo sabroso, algo cachondo, algo por ahí va el deseo y pues bueno, yo deseo. No, es terrible, el deseo es terrible. El deseo en psicoanálisis, pensando desde esta dimensión del inconsciente, es algo en donde te encuentras en el desamparo absoluto, en donde nada más cuentas contigo mismo y con nadie más, en donde el más cercano de ti aparece como el otro diferente, absolutamente diferente, y con quien no puedes contar, para lo que tiene que ver con tu deseo, y que es algo que te toca a ti resolver, así pases por lo que pases. Y entonces, si nosotros hablamos de la cuestión del deseo, el deseo implica necesariamente la alteridad, y esa alteridad también implica el reconocer la diferencia con el otro, el respetar la diferencia del otro, y es la única manera en que tú puedes aproximarte al deseo. Si tú piensas esta relación del deseo como algo compartido, podríamos pensar más bien en una relación amorosa, y por eso mismo muchas veces una relación amorosa es lo que más se contrapone al deseo. Entonces el deseo es alteridad, implica alteridad. Buenas tardes. Pues muchas gracias por lo que nos has venido a brindar y los puntos de reflexión a los cuales podemos conducirnos. Comentabas hace rato algo sobre el padre desde Freud y después el padre desde Lacan. Si pudieras un poco ahondar en ese punto. Sí, a mí me parece que hay una… Gracias. Sí, no, gracias. Fíjate que es interesante porque yo creo que ha habido en la historia de cómo llega Lacan a México, cómo se imparte Lacan, yo llego a un momento en donde digo, a ver, espérame, tengo que revisar lo que estoy diciendo porque no me gusta. Y lo que no me gusta es que de repente se hace como un trenzado entre Freud y Lacan, y entonces si tú lees a Freud, léelo desde Lacan y así ya agarras la buena dirección, y no, resulta que no, para mí al revés. Yo ahora con mis alumnos le digo, si me hablas de Freud, me hablas en freudiano y no me pones un solo término lacaniano. Y entonces me hablas en lacaniano y me hablas desde aquí, y entonces ahora pone a dialogar estos dos autores y vas a ver todas las diferencias que hay entre ellos. No hay similitudes y no hay un pasaje así facilito de Freud a Lacan y de Lacan a Freud, no. Es siempre un forzamiento, siempre una tensión, y hay veces en donde dices, cada quien va por su lado. Nosotros les puedo dar muchísimos ejemplos con respecto a la cuestión del padre. A mí me parece precisamente esta relación de Freud que viene a crear el último gran mito, que es el de Tótem y Tabú, la relación del padre y el nacimiento de la ley a partir del duelo por la muerte de ese asesinato que se ha cometido, etcétera, etcétera. Es un tipo de padre y se crea todo este dispositivo al que llamamos complejo de Edipo y que dio para mucho, y que sería algo que nos cuestionamos ahorita si todavía es efectivo. Y en Lacan me parece que Lacan se va más por la cuestión del lado materno, que abre una vía genial Lacan. Miren, yo en la clínica, cuando estoy viendo historias de vida de adultos o estoy trabajando con niños, yo de pronto digo, a ver, es que esto no me lo explico si me voy a mi psicoanálisis del dispositivo, que si el niño desea a la madre, que si la madre, bueno, se incomoda por el niño. No, un día llegué al punto de decir, a ver, espérame tantito, ¿y qué pasa si pienso que la madre odia a su hijo y que es únicamente a partir de este odio que yo puedo explicar lo que a este niño le está pasando? Y entonces me abrió otra dimensión y digo, pues sí, resulta que sí. ¿Y quiénes nos da la pista para trabajar esto? Nos da Lacan, da muchas pistas, primero para trabajar toda esa parte de esta relación destructiva en donde rompemos primero nuestras ideas de todos,
mi mamá es virgen, sí, cómo no. Bueno, sí, no. Y mi mamá me quiere mucho, es la mujer más tierna y de ella nada de odio, sí, cómo no. O sea, si empezamos a romper con estas ideas, entonces ya empezamos a ver la clínica tal como es y decimos, ahora ya me explico por qué estás como estás. No, sí, no, en serio, es que si no, pues nos contamos cuentos de hadas que podemos. Lo que pasa es que tienes un trastorno. Y lo que necesitas es un medicamento. No, lo que necesitas es apartarte de la bruja porque te va a destruir, porque si no, sí, no, en serio. Y bueno, esto nos da, y la otra posibilidad que nos da Lacan es de pensar al padre no como un personaje, sino como un significante, y que es muy interesante, por ejemplo, ¿qué sucede ahora con una madre que dice, oye, pues a mí me gusta esto de la relación con los hombres, pero de vez en cuando, así para tenerlo todo el tiempo en mi casa tampoco? Entonces, ¿y por qué no? Mi opción en la vida es tener un hijo como madre soltera y organizar así mi vida. Órale. Y entonces, ¿realmente se necesita un personaje al que le llame papá? No. Hay algo que se transmite a nivel de lo simbólico en donde una madre puede establecer una relación con su hijo sin que haya esta presencia, pero también como una opción y una decisión. Y entonces dices, yo creo que todo ese mundo que se ha abierto a partir del psicoanálisis nos marcan diferencias importantísimas. Una diferencia importantísima, Salud, entre Freud y Lacan es, vamos a revisar qué nos dice Freud del superyo y cómo Freud va a trabajar la cuestión del superyo por el lado del humor y nos dice, cuando estás en la peor situación de tu vida, en una tragedia, fíjate que hay algo que se llama el superyo que llega a protegerte. En Lacan, el superyo es terrible, pero terrible. La cuestión del superyo, la crueldad, etcétera. Decimos, oye, qué interesante la propuesta, pero tenemos que dos autores, como Freud y Lacan, nos están llevando por caminos diferentes y que no tienen por qué unirse todo el tiempo. Me parece que eso es un principio importante. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, si bien entiendo las transformaciones de la sociedad, estaba comentando hace un momento, se derrumbaron gracias a todos los movimientos que se dieron en los años 60. Los movimientos que mencionaba son los de prostitución y homosexualidad, ¿no? Entonces, gracias a estos, es que se derrumba como el modelo tradicional del padre. Lo que no entiendo es por qué si en general no podemos hablar de una psicología como del mexicano, como anteriormente lo mencionó. Entonces, gracias a qué es que se da esta destitución del padre. ¿Sí me explico? A ver, un poquito más. Ya como que voy captando la idea, pero un poquito más. O sea, gracias a qué se da esta como destitución del padre, si no es que, si entiendo que hace un momento dijo que gracias a los movimientos de prostitución y homosexualidad de los años 60, pero si no podemos hablar de una psicología en general, ¿cómo es que podemos decir que en general en esos años, gracias a esos movimientos, se da esta destitución del padre? Ah, claro, sí, ya. A ver si te entendí. Tú me dices. Lo que se viene a plantear es, por un lado, la creación de esta ficción del mexicano y de su historia. Por otro lado, con estos movimientos, y esto es muy interesante, esto es algo que nos enseña el psicoanálisis, lo reprimido siempre retorna. Pensemos que aquello que está al margen de la sociedad, aquello que es un desecho de la sociedad y que no quiere ver la sociedad, retorna y se impone como una gran interpelación y una interrogación. ¿Qué es lo que hace que se produzca la transformación? Me parece que es precisamente en el momento en que esa ley que no estaba escrita se escribe y le da reconocimiento a quien no tenía reconocimiento dentro de la página, y es ahí donde entonces la página se mueve completamente del lugar y entonces tenemos otro elemento que mueve a todos los demás elementos. Por eso, para mí la importancia es cómo se escriben las leyes. Por ejemplo, cuando hemos trabajado con niños que han sido abusados sexualmente, ustedes saben, llega el niño a terapia, que a mí me parece que las instituciones es terrible lo que hacen cuando dicen, sí, dale la terapia, que son 8 sesiones no es ni cosquillas, o sea, perdóname, pero un niño que ha sido abusado sexualmente necesita muchísimo tiempo para empezar a trabajar ese tema, para empezarlo a trabajar. Bueno, pero más allá de eso,
Entonces, este niño resulta que está en un proceso terapéutico y este niño lleva 1 año en ese proceso terapéutico y de repente se le llama y le dicen, a ver, ven a declarar todo aquello que estaba resuelto, vámonos para atrás de nuevo y a ver, y explícame de nuevo, y fue él y tal, y a los otros meses de nuevo, y dices, oye, ¿no podríamos tener una cinta en donde se graba, se explica, y cada vez que eso, ves la cinta, en lugar de estar perjudicando al niño y excepcionalmente, si es necesario, pues no hay de otra, pero que sea excepcionalmente? Bueno, eso se propuso y no se aceptó, y entonces dices, oye, es ahí donde mi crítica es, y nosotros como psicólogos no podemos decir a los jueces, oye, lo estás fastidiando, y hay algo que se llama implantación de recuerdos, hay algo que se llama lo que es la victimización sobre el sufrimiento, y es algo que se llama el trauma. ¿Y cómo se produce ese trauma? Hay algo que el niño vivió. Cuando el niño cuenta el trauma, actualiza lo vivido, pero si en esa actualización de lo vivido, quien lo está escuchando y quien lo está interrogando, el niño se siente traicionado, es cuando más se agudiza aquello que fue vivido. Por eso nosotros hacemos un proceso terapéutico que va en otro sentido. Y entonces esto, cuando esa ley se escriba, ahí yo pienso, estamos dando realmente un avance. Mientras eso que esté al margen de la ley, nosotros podemos decir lo que se nos antoje y poco vamos a lograr en la transformación de lo que estamos trabajando. Dice que el problema es cómo escribimos la ley, pero cómo vamos, bueno, el proceso de escribir una ley es muy complejo porque primero es desde la idea, después es como la discusión y después es como tratar de aprobarla y todo eso, pero, o sea, cómo escribir leyes para algo que está continuamente en movimiento. O sea, las leyes no podrían ser aplicables en todos los casos, porque como dice, las historias son muy variadas, y entonces tendríamos que tener como leyes específicas para cada individuo, pero eso es imposible. O sea, primero, bueno, si seguimos con este sistema de que es tan tardado aprobar ciertas cosas, ¿cómo hacer las leyes? O sea, ¿cómo poner verdades absolutas cuando somos una serie de mentiras, como decía, o sea, ficciones? ¿Cómo poner verdades cómo imponerlas? O sea, ¿sí me explico? Sí, a ver si te entiendo. Sería la idea, fíjate, si la ley es algo que se escribe, pero de aquello que se escribe está en constante movimiento, y entonces en ese movimiento ahí vamos a ponerlo como periodos, como ciclos, en donde necesariamente llega a un punto en donde dices, aquello que escribimos hace 2 años, en este momento entra en crisis porque ya no está resolviendo el tema, porque hay otra serie de variables y de transformaciones que la ley ya no responde a lo que realmente estamos viviendo. Fíjate que ahí me vas a dar la posibilidad de hablar de una diferencia. Cuando hay una serie de normas que rigen el tipo de comportamiento que tiene que ver un psicólogo, son normas que tienen que ver con normas morales. Y entonces tú dices, se está dando esta situación, aquí la normatividad me dice que, y todos lo seguimos. Ahora, cuando entra en crisis, oye, este tipo de situación nunca se había presentado y en la ley no encuentro algo que me lo resuelva, entonces dices, entramos a un debate ético. Esta es la diferencia entre ética y moral. Cuando hay una crisis y las normas establecidas no me la resuelven, entro a un debate ético y de ese debate ético surgirán nuevas normas que pasarán a ser normas morales y va a ser un continuo. Entonces nuestro debate y nuestra reflexión debe ser continua para ir acompañando el movimiento, sería lo primero. Y segundo, fíjate cómo en un determinado momento aquello que es una normatividad y que puede ser las normas morales entra en conflicto con lo que sería una solución ética, y a veces podríamos decir es antiético seguir indiscriminadamente las normas morales como sería una obediencia ciega a todo lo que está escrito, ¿sí? Entonces puede ser muy inmoral y muy ético, o muy moral y muy antiético. Pues igual que los anteriores compañeros, te agradezco mucho que hayas venido y que
pues nos orientes en este tema que tocamos de manera muy amplia cuando estamos a cargo de las materias. Yo tengo a lo mejor una pregunta muy específica. Dentro de este planteamiento que haces, ¿cuál sería el lugar del padre frente al hijo, a los hijos? Fíjate que aquí sigo a un autor que a mí me parece que propone cosas muy interesantes, que es Pierre Legendre. Él habla de que, lo voy a explicar de esta manera, por eso decía la cuestión de la genealogía y la filiación. Un padre, para poder adoptar su lugar de padre, tiene que enfrentar varios aspectos. Primero, el renunciar a ser hijo. Primero, un padre que al mismo tiempo quiere ser hijo no puede ser padre. Una renuncia a ser hijo, un enfrentamiento con la muerte para que otro venga a ocupar su lugar. Tenemos el lugar del padre y entonces abre un lugar al hijo. Y una deuda con el hijo para que él reciba de un padre lo que el día de mañana dará a un hijo. Y entonces ahí tenemos un plan genealógico. Pero fíjate qué pasa cuando un padre no renuncia a ser hijo, no enfrenta su propia muerte, queda impactado en la foto narcisística, yo seré este siempre, y por otro lado no reconoce ninguna deuda. Entonces hay un espacio. El hijo viene y no encuentra un espacio, se incluye en el mismo espacio, y en ese espacio que hay dos y es solo para uno, se despiertan los fantasmas terribles parricidas o filicidas, y eso muchas veces se lleva a actuar. Y entonces lo que nosotros vemos, oye, si este niño la libró perfectamente y con el momento en que llega a la adolescencia empieza a deschavetarse y después realmente se va y bueno, pues termina suicidándose o con drogas, con lo que tú quieras. Entonces la pregunta es, oye, ¿y realmente algún día tuvo un lugar? Claro, y entonces desde ahí, ¿algún día tuvo ese lugar de hijo? ¿Y cuál fue la deuda que él sintió que el padre le estaba transmitiendo? ¿Cuál fue la renuncia del padre que la hizo efectiva y se lo hizo saber? Y entonces, ¿cómo pudo ordenar un mundo simbólico diferenciado generacionalmente? Y entonces dices, ahí es donde vemos la efectividad de lo que sería aceptar la función del padre a partir de renunciar, aceptar la propia muerte y aceptar una deuda. Por ahí va. Bueno, agradecemos la presentación del doctor Novoa y con un aplauso y este diálogo también tan interesante que tuvimos.